Queridos míos, mi nombre es Bianca y soy la voz traductora al español del pastor Florin Antonie, pastor y doctor en teología de la Iglesia Génesis, Londres. En su canal de YouTube, Génesis, podéis encontrar los sermones en el idioma original, rumano. Gracias y bienvenidos. Comenzamos. Que Dios os bendiga a todos desde aquí Londres, la capital de Gran Bretaña. Os mando mis saludos. Estoy muy feliz por llegar a sus hogares otra vez, sabiendo que nos encontraremos delante de nuestro Señor Jesucristo y estaremos juntos en comunión donde nos deleitaremos de la palabra de Dios y alimentaremos nuestras almas con su mentalidad y aprendiendo de Él cómo practicarla todos los días, empezando desde hoy, ahí donde estamos, hablando con bondad, comportarnos con bondad, manifestando bondad uno hacia otros, esposo hacia tu esposa, esposa hacia los hijos, hacia los abuelos, etc. Que Dios nos bendiga a todos. Tendremos a disposición una de las lecciones más fascinantes porque es la aplicación práctica respecto a lo que hablamos la semana pasada sobre el valor fundamental de Dios impreso en nosotros, los humanos. Es su carácter dado a nosotros, precisamente la bondad. Vamos a ver cómo se manifiesta esa bondad y cómo puede construir puentes entre dos grandes entidades, nosotros y Él. A través de la bondad nos podemos acercar a la gloria de Dios y vais a ver que las piedras que construirán este puente son precisamente las piedras de los que hoy nos golpean. Hoy tendremos a disposición la aplicación práctica de cómo aplicar y cómo poner en práctica en nuestra vida su bondad divina. Cómo hacer la bondad de su majestad visible en esta tierra de tal manera que aquellos que la ven regresen del camino de la muerte al de la vida, de la oscuridad hacia la luz. Ver a Dios, enamorarse de Él y que ellos mismos decidan seguirlo para siempre. La semana pasada hemos arrancado de un versículo clave. Se te ha enseñado, hombre, qué es la bondad y qué es lo que te pide tu Señor, sino que hagas justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Que Dios nos bendiga con sabiduría para entender estas cosas y aprender cómo poder practicarlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entendiendo que Dios es bueno, así como nos dijo Nahum en el capítulo 1, versículo 7, vamos a entender por qué Él es nuestro refugio. En estos momentos delicados de nuestras vidas, donde parece que los problemas no terminan de acabarse. Tenemos esperanzas falsas y miramos hacia el futuro incierto. ¿Y por qué estamos estresados? Hemos llegado a ceder ante el estrés. Algunos de nosotros se han vuelto agresivos, ofenden más, hiriendo a los que los rodean, quizás sin darse cuenta. Por eso hoy vamos a aprender por qué Dios no solo es bondad, sino que también es nuestro refugio, y Él nos conoce a cada uno. El domingo hemos aprendido qué significa su carácter y el modo en el que Dios emana la bondad. Hemos arrancado juntos desde una frase muy célebre en las páginas de la Biblia. Dios, enséñame tu gloria. Quiero conocerte. Está formulada por el hombre que Dios nombró hombre cercano a su corazón. De hecho, es el único que pudo hablar con Dios cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. Así pues, partiendo de esa frase célebre, hemos llegado a ver el modo en el que Dios se ha descrito a sí mismo, el modo en el que la divinidad
se relevó a Moisés y le enseñó qué significa su carácter divino. No necesariamente el esplendor visible y palpable y experimental en lo que respecta un emperador eterno, un señor de señores, Dios eterno. Dios enseñó entonces más que su esplendor visible. Enseñó la belleza intrínseca de su carácter. Y bien, hoy vamos a aprender qué significa poner en práctica esa bondad cuando la conoces y por qué otro gran hombre de Dios, llamado David, recibió esa gran y hermosa caracterización. Hombre conforme al corazón de Dios. Y aprendiendo de ellos, ¿por qué no? Tú y yo llegar a ser como David, emisarios de la divinidad en esta tierra, ser embajadores del cielo y ahí donde estemos, transmitir la belleza del cielo. Y bien, aquí tenemos un nuevo capítulo, un capítulo donde vamos a entender cómo debería reaccionar un hombre a imagen y semejanza de Dios. Un hombre conforme a su corazón, un hombre que entendió su carácter. Como acostumbramos, iremos al epicentro de la mentalidad humana. Porque todo lo que traiciona nuestra mentalidad, o más bien el origen de nuestra mentalidad, se revela a los demás cuando estamos en una situación crítica. Cuando todo va bien, nos guste o no, hay que reconocer que generalmente apelamos a nuestro armario de máscaras y usamos alguna que enseñe una felicidad fingida, una paz que quizás tampoco tengamos. Pero cuando estás en crisis, cuando te golpean por todos los lados, el hombre tiene la tendencia de enseñar su verdadera cara. Cede ante la presión y demuestra quién es realmente. Por eso analizaremos unos hombres en crisis y entenderemos cómo se comportaron y qué podemos entender de sus comportamientos. Veremos cómo la bondad sembró, creció y edificó un puente encima de un abismo y conectó dos grandes cimas. Conectó el sitio de donde provenía la maldición con el sitio de donde venía la bondad, para que la bondad invada y elimine la maldad y la maldición de ese sitio. Quedaros con nosotros y nos vamos a deleitar con la belleza de los misterios de Dios. Abriendo 2 Samuel capítulo 16, vemos aquí la historia de un personaje, un carácter no muy popular en lo que nosotros llamamos la Biblia o las Santas Escrituras. En la Biblia no hay muchos detalles sobre este personaje, pero vais a ver qué difícil es con este carácter aplicar la bondad o viceversa, la maldad. Y bien, hablamos de un hombre llamado Simei. Para empezar, vamos a desarrollar una fundación para nuestra conversación. Permitidme deciros el contexto en el que estamos. En un momento de su reinado en esta tierra, el rey David se confronta con una de las crisis de identidad más grande hacia su pueblo, porque su propio hijo, Absalón, se levanta en su contra. Y no solo desea quitarle el reino, también quiere matarlo. Así pues, tenemos a un rey cuyo amado hijo se pone en su contra. La historia nos dice que Absalón consigue destronar a su padre por un corto periodo de tiempo y echarlo de su casa. Así que David tuvo que coger a parte de su gente e irse al destierro. Estaba acostumbrado. Él no tuvo una vida confortable. Casi siempre estaba sometido a presión.
que si por Saúl, por sus hombres o por el pueblo que no terminaba de aceptarlo. Y tuvo que refugiarse en la cueva Adulam. Esta vez no era Saúl el que estaba en su contra, sino su propio hijo. Dicho y hecho, en Jerusalén hubo una revuelta. David fue echado de la ciudad y caminaba triste con sus tropas. La Biblia nos dice en 2 Samuel que al pasar la cima de la montaña se encontró a Siba. Siba era un siervo de Mefiboset. Tuvieron una pequeña charla ahí en lo alto de la montaña y mientras que habla con este Siba, casi llegan a Baurim. Estos 2 sitios en Israel son zonas montañosas y los caminos normalmente están en lo alto de las montañas. Llegando a las proximidades de Baurim, mientras David hablaba con Siba, la Biblia nos dice en el versículo 5 que salió un hombre de la familia y de la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gera. Él caminaba maldiciendo al rey y tirándole piedras a David y a sus tropas, mientras que todos los valientes y el pueblo estaban a la derecha e izquierda del rey. Entonces, prestad atención a este extraño concepto. David, el gran rey de Israel, cabizbajo, llorando por el hijo que se hizo culpable de lo peor que puede hacer un hijo contra su padre, levantarse en su contra. Así pues, tenemos a David, cabizbajo, en lo alto de la montaña, y ahí arriba de la montaña, un Benjamín de la casa de Saúl esta vez empezó a maldecir al rey. Antes de avanzar y ver qué dice Simei, os quiero traer en contexto otro personaje, esta vez a Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, pero aquí no insisto. Solo os dejo unas ideas. Si miráis y buscáis atentamente en la Biblia, en el libro de Samuel vais a ver que no es el rey que Dios destinó a Israel, sino que es rey, puesto como rey porque el pueblo pidió un rey. Si retrocedemos en el tiempo y recordamos la bendición de Jacob y cómo él bendice a sus hijos, vais a ver que el reinado de Israel le corresponde a Judas y a su simiente, no a Benjamín. Y bien, el tiempo pasa y volviendo atrás en la historia, vemos que el pueblo se levanta contra Dios. Saúl llega a ser rey de la simiente de Benjamín y durante los primeros años de su reinado es un hombre humilde, pero después, por temor a su pueblo, su corazón duda y se aleja de Dios. Luego termina suicidándose en algún lugar durante una pelea con los filisteos. Este es prácticamente el leitmotiv que provoca una revuelta en la casa de Saúl contra David. ¿Por qué? Toda la vida, la del rey Saúl, durante su reinado en Jerusalén, él siempre ha estado bajo la sombra del hombre de Dios. Aquí tenemos que ver con la envidia, con los celos, con intriga, complots que venían desde la casa de Saúl hacia la casa de David. Porque ellos entendían que Dios había preparado su rey, pero ellos no querían renunciar al que habían escogido, no querían darse por vencidos y tuvieron que pelear con Dios todo el tiempo e ir contra David. Saúl llega a perder su vida en un acto de suicidio para no ser deshonrados por los filisteos. Y podéis encontrar estas cosas grabadas en el último libro de Reyes y el primer capítulo de Crónicos. Pero nosotros tenemos que fijarnos en otras cosas.
cosas más importantes para nosotros esta noche. Y es que en la casa de Saúl, incluso después de su muerte, perduró esta mentalidad. La mentalidad de la intriga, del complot, de la blasfemia. Y este Simei, de la casa de Saúl, sigue con este comportamiento. Probablemente en su cabeza, y aquí abrimos la primera análisis que me gustaría que la anotasen en vuestro cuaderno. Y es que cuando no eres un hombre de Dios y en tu mente dejas que vengan esos malos pensamientos, estos pensamientos malos van a esclavizar tu mente y muchas veces vas a tener la sensación y pensarás con todo tu ser que haces cosas buenas y probablemente estarás haciendo justamente lo contrario. Volviendo a lo que nos interesa a nosotros, el episodio donde Simei maldice al rey, este Simei está allí en la montaña maldiciendo al rey. Prestad atención a lo que dice y leo de Samuel capítulo 16, versículo 7. Simei hablaba así cuando maldecía: «Vete de aquí, asesino, hombre del mal». Por cierto, este concepto, hombre malo, en hebraico, y esto es una cosa muy interesante, este concepto, hombre malo, el concepto hebraico de allí, etimológicamente tiene el mismo concepto que se usa para describir a Belial, a Satanás. En el original no lo llama hombre malo, sino hombre de Satanás, un hombre de la oscuridad. ¿Veis? Nuestra tendencia cuando maldecimos es de ver a los otros como malas personas. Esta es otra lección que deberíamos tomar nota y vigilar de no hacerlo. Cuando hablamos mal o maldecimos, nosotros prácticamente entregamos injustamente al mal a nuestros semejantes, pero nosotros no somos sus amos. Así hacía Simei. Vete, hombre de Satán, vete, asesino. Aquí Simei lo que hizo también fue juzgar. Él habló en contra del ungido de Dios. Prácticamente le dio la vuelta a la sartén. Y aunque David fue ungido por Dios, Simei veía en él un hombre de Satanás, del mal, de Belial. Aquí la consecuencia primaria es que no solo hablaba en contra de David, sino en contra de Dios. Porque fue Dios el que ungió a David rey. Y cuando lo hizo, Dios mismo asumió esos riesgos. Por eso, nosotros tenemos que vigilar nuestro comportamiento. Interesante es cómo sigue este Simei y dice: «El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y aquí estás, víctima de tu propia maldad, porque no eres otra cosa que un asesino». Interesante, si leemos y analizamos este versículo, vamos a entender que realmente culpan a David por la muerte de Saúl. Culpan a David, aunque nosotros sabemos de Crónicos que Saúl se ha suicidado. Conforme los testimonios, el mismo Saúl usó su espada para suicidarse. Pero cuando nosotros queremos maldecir a alguien, ponemos sobre esa persona todo lo que tenemos malo, incluso de nosotros mismos. La historia aquí se pone interesante porque Abisai, el general de David, dice lo siguiente. Y quiero que presten mucha atención porque vamos a hacer un análisis que os mostrará cómo Dios convierte de una forma fascinante y casi increíble la maldición en bendición y devuelve la maldad convertida en bondad. Porque
Así es nuestro Señor. Él sabe consolar a su gente. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice ese perro muerto a mi señor y rey? Déjame ir y le cortaré la cabeza. Para la mayoría de vosotros, David es presentado en un modo falso en la cultura occidental, como un hombre de cabello dorado, tímido y tranquilo. Pero quiero subrayar aquí que, históricamente hablando y leyendo detalladamente la Biblia, vamos a ver que David fue uno de los reyes más estrictos y déspotas, por así decirlo. Cuando él pasaba en el frente, nadie se movía. El castigo era inminente si te ibas por el camino equivocado. Recordad a Abigail y Nabal. Recordar todos los aspectos, lo que pasó con la hija del rey Mical o con su esposa. Recordar lo que pasó con él durante las guerras. David no fue un hombre tranquilo, por así decirlo, pero fue un hombre que supo pedir perdón y arrepentirse sinceramente, que eso es otra cosa. Lo que a nosotros nos importa es que podía haber movido un solo dedo y Simei hubiese perdido la cabeza, especialmente que sus generales lo estaban deseando. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Déjame ir y le cortaré la cabeza. Prestad atención porque aquí es lo que nos interesa a nosotros, que es la respuesta de David. ¿Quién les ha pedido la opinión, hijos de Sarvia? Si el Señor le ha dicho que me maldiga, ¿quiénes sois vosotros para detenerlo? Y David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mira que mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este benjamita todavía más razones? Dejarlo maldecirme, porque el Señor le dijo que lo hiciera. A lo mejor, aquí viene lo importante, a lo mejor el Señor verá con cuánta injusticia me han tratado y me bendecirá a causa de las maldiciones que hoy sufrí. Recordad este versículo y tenerlo presente, porque os va a ayudar a entender lo que os voy a decir a continuación. ¿Veis aquí la mentalidad de una persona que ha conocido a Dios? La de un hombre que escribió el maravilloso Salmo 23, donde aclama, en una traducción correcta: Dios es mi pastor y ya no necesito nada más. En verdes prados me hace descansar, me lleva a aguas tranquilas. Renueva mis fuerzas y me guía por las sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando pase por el valle de la muerte, no temo mal alguno, pues tú, Dios, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa rebosa de bendiciones. Ciertamente tu amor y bondad inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor hasta el resto de mi vida. ¿Veis? Esta es la mentalidad de un hombre que realmente ha encontrado a Dios, y es lo que vemos en este versículo. Puede ser que Dios mira mi pena de hoy y me hará un bien, me bendecirá por las maldiciones que hoy recibo. Volviendo a nuestro tema, tenemos hoy un hombre con una mentalidad divina, a David, y tenemos a Simei del otro lado, un hombre cuya mentalidad se asemeja a la de Saúl. Un hombre de las intrigas, del complot, de la envidia, de los celos. Tenemos a David, un hombre ungido por Dios, un hombre en el que Dios invirtió e hizo un plan para él. También tenemos un hombre que temía al pueblo, no a Dios. Aquí hablo de Saúl, que sabía que la sombra de David era demasiado grande y viviendo siempre en su sombra, se llenó de celos, de envidia y de maldad. Para que veáis que David sabe usar su bondad, Simei usa desgraciadamente para él la maldad. Pero cuando estas dos fuerzas llegan a chocar, a converger, se encuentran, Dios tiene una forma milagrosa de cambiar la maldad a través de la bondad.
una forma milagrosa de cambiar la acidez de la maldad a través de la dulzura de la bondad. La maldad fue tragada y disipada, fue fundida en la bondad, y vais a ver cómo. Prestad atención. Interesante es que todo se arregla. Ya no leo para ahorrar un poco de tiempo. Absalón es asesinado y el revuelo contra su padre solo dura durante unos pocos días. David vuelve a reinar en Jerusalén y cuando Simei escuchó eso, la Biblia nos dice que se llevó consigo a otros 1000 benjamitas, hermanos suyos, y se postraron ante David con el rostro en la tierra, pidiéndole perdón. David les garantiza en su bondad la libertad y la vida. Volvemos a este aspecto un poco más tarde. Algunos de ustedes dirán, vale, pero ¿no le dijo David a Salomón que no deje las canas blancas de Simei bajar sin sangre al Seol? ¿Por qué dijo eso? David se encargó de limpiar y proteger su nombre, pero Simei continuó con sus fechorías. ¿Veis aquí que la mentalidad de una persona mala siempre lo llevará hacia maldades? Por eso, para nosotros, queridos, es una gran lección. Si queremos ser hijos de Dios, nosotros tenemos que educarnos en conocer a Dios. La gente nos va a maldecir y quizás dirán mentiras o cosas malas sobre nosotros. Se van a burlar de nosotros y nos van a juzgar. Dirán que somos impios. ¿Habéis visto que de David habían dicho que era un hombre de Satanás, un hombre de Belial? Si eres un hijo de Dios, ten por seguro que así como nos dijo el apóstol Pablo, en algún momento de tu vida te dirán que eres endemoniado o impuro y te van a perseguir. Tú has de ser fuerte. Contesta siempre con bondad. Haz lo que hizo David. Porque vais a entender ahora la aplicación excepcional de la bondad y qué significa dar bondad al que quizás te persigue. ¿Cómo hablar con bondad? Devolver a la envidia del otro una buena palabra. ¿Qué significa acariciarlo, ayudarlo a levantarse cuando se cae, aunque quizás se hubiese merecido una reprimenda? Y bien, presta atención a la parte bonita e interesante de esta historia. Entonces tenemos a Simei. Y también tenemos a David. En resumen, tenemos lo que hemos hablado hasta ahora. El hecho de que, aunque David podía haberle cortado la cabeza a Simei, David elige devolver a la maldad un buen corazón y dar a esa maldad bondad. Prestar atención cómo. Antes, una cosa rara. ¿Podrías preguntarte por qué Dios habrá hecho una cosa así? La ley decía que si maldices al rey, tenías que morir. Hasta nosotros, en nuestra cultura, no miramos con buenos ojos un hombre que maldice o un hombre que ofende. Normalmente somos bastante cautelosos con esa gente. Volviendo a este capítulo de 2 Samuel, versículo 6, donde David dice, tal vez el Señor me bendiga a causa de las maldiciones de hoy. ¿Recuerdas que hay un versículo expresado por el apóstol Pablo que suena así? Todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Esta palabra bien, ágatos en griego, significa bondad, no bien. En nuestro idioma, el rumano,
Es un poco extraño, porque el idioma rumano es de tal manera que no alcanza la precisión del idioma griego, pero agathos significa bondad. Así pues, todas las cosas obran para obtener la bondad de los que aman a Dios, para deleitarse en la bondad, deleitarse en la abundancia de la bondad. Prestad atención cómo se aplica esto en el Antiguo Testamento. Así lo pidió David. Ahora vamos a adelantar un poco en la historia. Sabemos que Israel fue cogido esclavo y llegó a Babilón. Tuvo que vivir en Babilón una larga temporada y luego vino otro imperio que conquistó Babilón. Y aquí hablo de los mesopersianos. E Israel pasó de los babilonianos a los mesopersianos. Ahí se levantó un rey llamado Cir, Artachenche o Aseveros. Son títulos que estos reyes tenían. No nos importa especialmente su nombre o qué ponía en su certificado de nacimiento. Lo que nos interesa es un episodio descrito en el libro de Esther y me gustaría que prestaran mucha atención. En Esther nos es presentada la historia de este rey Xerxes y de su esposa Vasti, que le es infiel y es destronada. Entonces el rey busca otra esposa y hace ahí una especie de selección para sustituir a la reina, una clase de concurso, así como nos gusta a nosotros decir, una clase de podio por donde iban y venían estas mujeres para que el rey eligiese a la que más le gustase. Y eligió a Esther, esta bella israelita. La bella Esther era prima de un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo llega por unas interesantes circunstancias en la puerta de la reina, donde escucha cómo se lleva a cabo un complot contra el rey. Se lo cuenta todo al rey, se soluciona todo y entonces Mardoqueo recibe como un cierto favor ante los ojos del rey. Ahora interviene otro personaje llamado Amán. Este Amán, un primer ministro de la corte, es un hombre malo, un hombre que buscaba el poder y ser admirado. Él usa la intriga y el complot, un hombre conducido por los celos y la envidia, un hombre que desea a cualquier precio estar en la primera línea del poder. Aquí se ve un poco la similitud de la mentalidad de Amán y la que tenía Saúl en sus tiempos. La maldad perpetúa, mis queridos, y se perpetúa utilizando los mismos mecanismos, las mismas palancas. Desde que la humanidad comenzó, Satanás siempre tendrá el mismo arsenal. No cambiará nunca las armas con las que siempre dispara. Siempre se trata de la envidia, los chismes, los celos, la denigración y las malas palabras cuando alguien no nos gusta. Los llamaremos eráticos, endemoniados, etc. Así es como hicieron también con nuestro Señor Jesús, aunque os cueste de creer. Y bien, esto es lo que hace Amán y conspira contra Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no quiso arrodillarse ante Amán. Y esto fue un gran golpe para el orgullo de este hombre. Un golpe tan grande que decidió a través de un complot destruir todo el pueblo judío. ¿Veis la mentalidad de la gente mala? Ellos no golpean solo a una persona. Quieren destrozarlo todo.
¿Os recordáis los hijos del trueno, Santiago y Juan? ¿Os acordáis de lo que le pidió a Jesús? Si son impios, déjanos bajar fuego del cielo y quemarlos a todos. ¿Veis cómo funcionan los hombres que no tienen la mentalidad de Dios y quieren destrozar todo? Esto es lo que pasa con este Amán. Ahora, lo que quiero desarrollar es lo siguiente. Si miramos en la línea de descendencia, vais a ver que Mardoqueo es descendiente directo de Simei. ¿Os dais cuenta que si David hubiera permitido a su general matar a Simei, Mardoqueo no estaría vivo? Si leéis atentamente la historia de la reina Esther y todo lo que pasa en la corte del rey, la salvación del pueblo de Israel llega gracias a ese hombre llamado Mardoqueo. Él le insiste a la reina y la empuja, por así decirlo, por la espalda para que hable con el rey. La enseña cómo hablar con el rey para poder pedir un puesto cerca del rey y prácticamente ayuda y aconseja a Esther diciéndole: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Interesante. De alguna forma es como si se escuchase el eco de hace tiempo de la boca del rey David que decía: quizás Dios quiera bendecirme por estas maldiciones de hoy. Y Dios escuchó. ¿Por qué David eligió portarse con bondad hacia Simei? Dios hizo que Mardoqueo fuera descendiente de Simei. Si David hubiese matado a Simei, ya no hubiese existido Mardoqueo. Pero prestad atención porque esta extraña línea de la historia la vamos a llevar más allá aún. Quería que ahora analicemos a este hombre llamado Hamán. ¿Sabéis de quién desciende este hombre? Lo vais a encontrar en el libro de Esther. Capítulo 3, versículo 1. ¿Veis ahí un nombre extraño? Amán, hijo de Amagega, Agageo. Agageo. ¿Sabéis quién fue Agag? Está escrito en 1 Samuel 15:8. Vamos a retroceder un poco más en el tiempo para que me entendáis. Samuel envía a Saúl cuando éste era rey y le dice que vaya al pueblo amalecita y lo elimine por completo. Ganado y todo lo demás, incluyendo al rey y a su familia. Pero Saúl desobedeció y veréis que capturó a Agag y salvó el mejor ganado, y el resto del pueblo lo eliminó. Pero lo mejor del ganado lo salvó. Y además al rey de los amalecitas. Prestad atención porque nosotros sabemos del texto que Saúl desobedeció. No solo guardó botín de guerra, sino que dejó también vivo a Agag. Y porque desobedeció a Dios cuando lo dijo, elimina todo, vais a ver qué pasa cuando lo malo se perpetúa. De Agag, porque no os penséis que solo sobrevivió Agag, también su familia. Pues de ese Agag desciende Amán. Si Saúl hubiese escuchado a Dios cuando a través de Samuel le dio a Saúl la orden directa de eliminar la amenaza que ahora estaba sobre el pueblo judío, esta amenaza no hubiese llegado a través de este hombre llamado Amán. Pero porque Saúl perdonó el pecado, lo cubrió. Este pecado y el mal al perpetuado sin que nadie se dé cuenta. Creció de tal manera que casi destruye entero Israel en la época de la reina Esther.
unos cuantos siglos más tarde. Tened cuidado lo que ocultan. Tened cuidado qué clase de corazón lleváis en el pecho. Tened cuidado con la gente con la que os juntáis, porque la gente que maldice, la gente que habla mal, que denigran, lean en 1 Corintios 5. Esta clase de personas no debería estar en la casa de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ellos perpetuarán un mal que, llegado un momento, no solo os afectará a vosotros, sino también a la casa de Dios. Pero irónicamente aquí me refiero al malo, que pensaba que complotó e hizo perecer a Israel. Pero Dios le ha preparado una sorpresa porque David fue bueno y le perdonó la vida y perdonó a Simei. Entonces, más tarde de Simei salió Mardoqueo. ¿Veis entonces cuando el malvado prepara su terreno con maldad? Viene Dios y se lo cancela. Todo cancelado a través de la bondad. Si David no hubiese sido bueno en ese momento, Simei no hubiese vivido y como consecuencia tampoco su descendiente Mardoqueo. Pero porque David fue bueno, todas las cosas obraron hacia el bien de los que quieren a Dios. ¿Veis qué bonito soluciona Dios sus cosas? Esta aplicación, queridos míos, os quería enseñar porque cuando la maldad se eleva y empieza a tirar con piedras, a provocar, a echar leña al fuego y a maldecir, del otro lado, tú deberías bendecir y decirle a tu propio Simei, a ese Simei que se mete contigo, Simei, de las piedras que hoy me tiras, construiré un puente para llegar a ti y bendecirte, porque a lo mejor de ti nacerá el que cumpla el número completo de los gentiles y nos iremos a casa. Si eligiese comportarme como tú, con tu maldad, devolviéndote tu actitud, portándome como tú, quizás anule la oportunidad de que este número se cumpla hoy mismo. Por eso, queridos míos, la aplicación de hoy para nosotros es que entendamos la bondad. La bondad, como he dicho la semana pasada, es el valor fundamental en cual está basado todo el comportamiento, la personalidad y el carácter de una persona. Y eso le marcará y le guiará, le dará particularidad y color a lo que dice, hace y piensa. Si ahí hay maldad, todo será pasado a través de ese filtro. Las palabras que elijo para hablar o escribir, mi comportamiento entero, será pasado por ese filtro de la maldad. Pero si elijo la bondad, todo lo que digo y hago recibirá el sello inconfundible de la bondad. ¿Veis? La bondad es un arte. Si lo ponemos en práctica, no solo dará resultados ahora, sino también a través de generaciones. Si eliges ser como Dios, a lo mejor salves el mundo. Muchas veces estamos tentados de aplastar a los que nos hablan mal. Sea donde sea que nos encontremos, en la calle, en la escuela, en el trabajo, quizás se trate de personas corrientes, vecinos o quizás el compañero de trabajo, incluso desconocidos. Elegid hablar con bondad porque puede ser que la gente que hoy nos habla mal, mañana puede ser que se conviertan en amigos. Por eso haceros un favor, quedaros a su lado y ayudarlos, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él veía más allá de las galaxias, las estrellas, del espacio y del tiempo. Y eligió amarnos incondicionalmente, hasta en aquellos en la cual la pobredumbre había acabado las hondas fronteras de la maldad. Él eligió buscar hasta la última pizca de bondad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también.
a todos aquellos que nos persiguen y nos golpean, elevarlos por encima de nosotros, para honrarlos y bendecirlos, no mirarlos encima del hombro. Porque quizás, bendiciéndolos, cuando se arrepentirán y dejarán su maldad, ellos sean los que traen a la tierra la paz y la felicidad. Así como Simei ha sido perdonado por un tiempo, nos dejó como descendiente al que llamamos hoy Mardoqueo. También mirando a Saúl, si hubiera sido un hombre obediente, un hombre conforme al corazón de Dios, hubiese dejado bondad y la maldad no hubiera extendido sus tentáculos hacia Amán, que casi destruye el pueblo de Israel. Queridos míos, la bondad es parte de nosotros, si la elegimos que sea parte de nosotros. Ella ha de ser adoptada no a nivel de imitación, sino como forma de pensar, como mentalidad, porque entonces se convertirá en actitud. ¿Os acordáis? Mentalidad, actitud. Si mi mentalidad emana de bondad, entonces mi actitud será una de la bondad. Si mi mentalidad es una emanada de la maldad, entonces mi actitud será una de la maldad. Sed personas conforme al corazón de Dios. Exactamente como David, que tuvo al dedillo el poder y el derecho de cortarle la cabeza a Simei, pero eligió devolver a la maldad bondad. Y ese bien fue un eco emanado a través de los siglos, que respondió en el momento adecuado. Este eco se escuchó hasta Mardoqueo. Haced igual vosotros, y Dios os bendecirá. Que Dios se quede con nosotros y que haga de nosotros emisarios del cielo en esta tierra. ¿Os acordáis del tercer mandamiento? No nombres en vano el nombre de Dios. Muchos interpretan mal este mandamiento y ya directamente ni nombran el nombre de Dios. No vaya a ser que ofendan su nombre. No es eso a lo que se refiere el mandamiento. Hablar de Dios es el modo en el que tú presentas a Dios al mundo. ¿Os acordáis que nosotros nos llamamos personas a imagen y semejanza de Dios? Nos llamamos hijos e hijas, príncipes y princesas. No olviden eso. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue prácticamente la esencia de la bondad manifestada aquí en la tierra. Y vamos a hablar en las siguientes semanas sobre eso. Que hagamos como Él, ser embajadores ahora para esta humanidad. Nosotros tenemos que enseñar al mundo qué significa ser realmente un embajador, ser un verdadero hijo de Dios, ser como Él, hablar como Él, comportarnos como Él. Y a través de esa mentalidad expresada a través de nosotros, traer fruto. Que Dios os bendiga en todo lo que sois y en todo lo que hacéis, que se note el aroma de la bondad. No olviden que estén donde Dios os ha puesto, responder con bondad a cualquier maldad. Y así vais a ganar la batalla a cualquier maldad. Queridos, elegid ser como David. Elegid dar bondad al que os golpea, devolver la otra mejilla. Ser una bendición para aquellos que nos rodean, elevar al que nos deriva. Y a lo mejor así, esto será un mundo mejor. Padre, te agradezco porque hoy nos has enseñado qué significa la manifestación de la bondad en este mundo. Te agradezco porque nos has dado el ejemplo grandioso del rey David.
Ayúdanos, Dios, para ser iguales que Él. Que seamos buenas personas, gente de bondad. Gracias por este ejemplo práctico que tú nos has puesto a disposición. Te queremos, Padre, te queremos, Hijo, te queremos, Espíritu Santo. Os agradecemos que nos habéis dado la oportunidad de estar con vosotros, ser como vosotros, y convertirnos en hijos vuestros, príncipes y princesas del cielo, de Dios. Esperamos arribar a encontrarnos con los patriarcas, con David, alegrarnos junto a ti, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.